1 se va a ir a este valor más este valor que está acá. ¿Y eso cuánto me da? 1.7479. ¿Está bien? Entonces, vengo acá, datos, hipótesis, y acá pongo 1.7479. Lo corro para ver si no me tira gamba, porque puede llegar a pasar a veces que la rapidez de cambio en el momento sea superior en otras secciones. Entonces lo vuelven a correr. $16, perfecto. Acá se superó en alguna otra sección. Mira, hacemos un zoom. Esto lo pueden ver desde la planilla, pero yo prefiero verlo de acá. Entonces fíjense, bueno, este quedó tal cual, ahí llegamos al momento plástico en la columna. 10, acá tengo 25, así que no pasó nada. Tengo 14 en esta columna, 14,92, no plastificó todavía. 19 acá, tengo 25 en la barra. 7, 12, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, tengo que hacer en esta sección lo mismo que hice acá en el empotramiento. Pero, en el empotramiento, alcanzó con que yo coloque un par, porque la otra sección era la del empotramiento. No puede rotar esa sección. Pero acá tengo que poner un par de pares. Acá tengo que poner un par de pares. Entonces, voy a ir un instante a la pizarra y vamos a ver ese momento cómo era el negativo. Entonces vamos a ir un instante acá a la pizarra y vamos a explicar esto, quiero que quede clarito. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Usted tenía 15 y 16 de momento antes, sí, ¿no? Si ese 15 y 16 lo dividía por los 16 que tenía que darme, ¿no? Perdón, 16 dividido 15 y 16. sí, Eso le iba a dar 1,05 más o menos. sí. Y ese 1,05 se multiplicaba por el 1,68 que le iba antes, ¿no llega al mismo resultado? No sé, puede ser. ¿Vos lo Bueno, hiciste? sí, lo hice recién y me dio, por eso, me pareció más Ah, sencillo. bueno. Sí, 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 está bien. Está bien, joya, joya. Sí, sí. Si te da bien, no hay ningún problema. Sí, 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 yo. Genial, gracias. Bueno, bueno, ¿dónde estaba? Ah, acá. Bueno, espera, vamos a hacer esto. Yo tengo ese nudo ahí, ¿no? El nudo este es algo así. Bueno. Entonces, yo acá tenía un momento negativo. Tenía un momento negativo de 16. Y acá tengo un momento positivo de 16 también. O sea, fíjense que este tracciona arriba y este tracciona abajo. En el modelo, ¿cómo hago yo para modelar esto para que me quede? Yo tengo una barra. Y tengo la otra barra acá. Entonces, yo puedo articular una barra o la otra, ¿no? Yo voy a articular esta barra que está acá. La barra inferior, por ejemplo. Entonces, si articulo la barra inferior, ¿qué voy a hacer? Acá va a estar, este es el nudo 8. Entonces, este par lo coloco así con signo negativo en el nudo. Acá. Lo voy a colocar en el nudo 8, así. Y este par lo voy a colocar yo en ¿en qué cara de la barra? Acá va a estar la articulación. Entonces, ¿este qué hace? Este momento tracciona abajo.
Entonces, yo lo voy a, si tracciona abajo, yo lo tengo que colocar en este sentido, así. Porque ven que esto está traccionado abajo. Yo lo voy a poner este par al final de la barra. ¿Sí? O sea, lo voy a poner acá, ¿sí? Traccionando. Y entonces, si yo lo pongo acá traccionando, ¿sí? Pero acá hay algo raro, esperen. Si quiero que me den negativo. Esto está bien, yo le voy a poner al final, al final de la barra. Negativo. Está bien. Esperen un segundo. ¿Cómo es que esto no cierra? Porque que hay algo que estoy haciendo mal. Esperen. A ver si sale mejor al revés. Vamos a ver. Se articula acá. Este par al final de barra va positivo. Y este en el nudo. Vamos a hacerlo así. Estoy más seguro. Así. Lo vamos a hacer así. Así. El par que yo voy a poner en el nudo 8, esto lo dejamos de lado por ahora. El par que yo voy a poner en el nudo 8 va a ser negativo y al final de la barra esta, que es la barra 6, va a ir al final de la barra 6 y va a ir con valor positivo. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió? Esto que hice acá. Bueno. Entonces al final de la barra 6, sí, 6 va positivo y en el nudo va negativo. Entonces, dejo de compartir esto. Vuelvo a la pantalla. Y entonces vamos de vuelta a... Ahora va... Está bien. Datos, cargas en nudos. Entonces, otro registro. Y ahí sí le ponen MP en nudo 8 es en Z, es un momento menos 16. 16 estado 2 y en el nudo 8. Y ahora voy a cargas en barras. Pero tengo que articular primero. Bueno, lo mismo. Cargas en barras concentradas. Y acá ponemos MP en barra 6 global en Z momento y dijimos que este es 16 y esa barra mide 6 metros, entonces lo pongo a 5.999 estado 2 y en la barra 6. Y ahora tengo que ir a articular esa barra. Porque si no, no pasa nada. Entonces voy a datos, articulaciones. Esta es, dice ZI, R en ZI, que es el número del nudo mayor, y los nudos de esta barra son el 6 el de la izquierda y el 8 el de la derecha, donde va el par. Entonces le pongo un 1 ahí, en RZI, que es articulación en Z en el nudo mayor, y acá le pongo en la barra 6. Y ahí, ok.
¿Qué no apareció? Ah, no, es la barra 7, me equivoqué. Me equivoqué yo. Ahí está. Es la barra 7. Bueno, ahora lo corro y tendría que dar lo mismo el diagrama. Si no metí la pata, tendría que dar lo mismo. Bueno, si no se altera el diagrama, quiere decir que... A ver, esperen. Me equivoqué en los datos, me parece. Profe, algo que no entendí es Ya, por qué lo puso en la viga y no en la columna. espera un segundo. MP... Dale. ¿Qué puse? En la barra 8, qué bueno. En la barra 7. No. No, está bien, este está bien. Estas cargas en barras. Concentrado. Acá está mal, esto es en la barra 7. Ah, y esa distancia, no, perdón, la barra 7 mide 3 metros, entonces esto es 2.23. Sí, porque la barra 7, vamos a mostrar bien, la barra 7 va desde acá hasta acá, y esta distancia es 3. Entonces, como lo quiero poner al final, esto es 2.999. Bueno, ahora sí, lo corro y si dio bien, voy a la consulta de ASCAP. Ahí está. No, 1599. Me va a mandar. Bueno, ¿qué era lo que me querías preguntar acá? ¿Que por qué hacía todo eso en la viga y no en la columna, que la que plastificaba era la columna? O es No, lo mismo, no sé. no, yo lo hice. Vos tenés que hacerlo en el nudo. Ah, Esperá que vuelvo a la. Esperá. Vuelvo a cada la. grado es el nudo, pero lo hice al lado de la viga. Igual es lo mismo, me parece. Sí, 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 es lo mismo. Lo que pasa es que no me quedaba claro. Antes estaba haciendo algo mal que no me cerraba porque los dos pares, si son un par de pares, tiene que tener sentido contrario. Y antes estaba haciendo algo mal, no quiero perder más tiempo porque esto viene medio largo, y los dos pares me daban el mismo sentido. Ahí hay algo que le estaba pifiando, entonces lo hice en la viga que salió más rápido, más claro. Pero vos lo que podés hacer, vos articulás. Llegan dos barras al nudo, articulás una u otra. Punto. Entonces el par va en este caso era al final de la barra, puede ser al inicio de la barra, y el otro par va en el nudo. El asunto es que no hay que equivocarse en los sentidos. Por eso es que siempre hay que volverlo a correr después que uno coloque los pares. ¿Sí? Porque pudiste haber equivocado ahí. ¿Está bien? Sí, sí, se entendió. Bueno, entonces, ya llegamos a, bueno, y listo, tenemos ese estado. Bueno, entonces ya tenemos dos secciones plastificadas. ¿Sí? Ya hay dos secciones que plastificaron, esta y esta, o sea que nos queda un hiper de grado 2 todavía. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo un momento de 12,60. Ahora hay que empezar a recorrer. Siempre conviene arrancar mirando las vigas, porque yo tengo acá un momento de, por ejemplo, 14, esperen que voy a borrar esto. 14,92 acá en la columna, que está muy cerca. 12,69 acá. 19 con 11 acá. Como que pinta que esta sección, la de la columna, la de la cabeza arriba, esta, pinta que va a ser la que va a plastificar primero. Entonces, a ver si anda lo que comentaron por ahí. Vos me decías de hacer 14,92 dividido 16 dividido y multiplicar. 14,92. ¿Cómo? 16 dividido 14,92. Sí. Y eso multiplicarlo por el anterior que te dio. A ver qué pasa. Entonces, bueno, pero esto, sea que lo hagan de una forma
o de la otra, ¿por qué es que se puede hacer? Eso es conceptual. ¿Por qué es que se puede hacer? Porque después que plastificó, la estructura todavía responde de forma lineal. ¿Qué es lo que va cayendo? Va perdiendo rigidez. ¿Sí? Pero hasta que no se produzca la otra plastificación, se va comportando de manera lineal. Por eso que se puede hacer esta regla de 3 simple. Entonces, nosotros tenemos ahora, la tercera corrida tenemos 1492. ¿En qué nudo? Ese es el nudo 5. El MP en el nudo es 16, porque ahí llegan 3 barras, pero la que está a punto de plastificar es la columna. 16. Bueno, y el delta M, ¿cuánto sería? 0,08. 1,08, ¿no? Bueno, y entonces vamos derecho a lo que dice aquí el compañero, que no sé quién era. Es 16 dividido 1492, ¿no? Por 1 punto, bueno, por nada, por esto. Ah, no, y ya te da directamente esto. Está bien. Ahí está. Bueno, entonces lo llevamos a 1,8744, digamos. Datos. Hipótesis. Bueno, entonces ahí tendría que saltar a, y tenemos que ver que en ningún otro punto se supera ese valor. Bueno, entonces lo corremos. Y se fue a 17,52. Bueno, no sé, a mí me había dado por eso. O sea, me dio el mismo valor que usted, el anterior, pero es No, raro. no, está bien, pero ahí hay algo que... A ver si se me ha hecho la cuenta, pará, qué sé yo. A ver, espera. Me parece que yo metí la gamba, puede haber metido la pata acá. 16 dividido 14,92 por... ¿Qué mierda dice? Por esta celda que es I16. Y no es I16. No, bueno. Pero como decía Tuzán, puede fallar. No, ahí hay algo que no sé qué puede ser. Pero no, una lástima porque hubiera apurado la cosa. Pero bueno, tenemos ese... Entonces, ahora cuando le sumo... Entonces, bueno, hay que venir acá y sumarle 1. ¿Cuánto daba antes? Espera, ¿cuánto era el coeficiente? 1,7479. Entonces, datos, hipótesis. 1,7479, le sumo 1, 2,7479. Y ahora lo vuelvo a correr. Y se fue a 35,45. Este se fue a 25. ¿Cuánto valía acá? Bueno, hay que ver cuál creció más rápido, si este o este. Por ahora tomamos 35,45. Vamos a ver. 35, eso hay que ir probando. 35,45. Entonces el delta M es 35,45. 45 menos 14,92, y eso es 20,53. Entonces, el delta M sería 1,08 dividido 20,53, y eso da
1.0. Entonces, esto va a ser esto más este delta E1. Y es 1.8. 1.800, no, 1.800. Entonces vengo acá. .8005, cierro, lo vuelvo a correr, 16, y este, ¿cuánto digamos? Bueno, 16, anduvo justito, y esto por las dudas, 13.35. ¿Sí? ¿Se ve ahí? 13.35 y 13.35. No se superó. Profesor, Sí. ¿qué pasa si supera en otro nudo y el nudo en el que yo estoy calculando la plastificación da más de 16? Lo calculás con ese valor. Tenés que recalcular con ese valor. Si este, por ejemplo, se hubiera ido a 18, Sí. suponete, no sé, bueno, tenés que tomarlo con este valor. Tenés que ¿Y el otro tomarlo nudo ya estaría plastificado entonces? este que está acá. Claro. No, porque si este hubiera crecido más rápido que este, que eso puede pasar, alguna vez me pasó, cuando este, suponete que acá te dice 18, cuando este llega, cuando este, en realidad este valor llega a 16, este no llegó a 16. Ah, claro. Porque la rapidez de cambio del momento en esa columna, en esa sección es mayor que en la otra. Está bien, entonces, sí. Aunque el delta M acá haya sido mayor que acá, se entiende que en esta sección puede llegar a ocurrir que la rapidez de cambio de esa magnitud acá sea mayor que en esta sección. Entonces te va a alcanzar este primero, el momento plástico. Entonces ahí habría que calcular el valor para poner en la hipótesis para llegar a 16 en ese nudo. Claro, exactamente. Está bien. Exacto. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es meter acá un momento, ahí sí, tengo que articular en esta pata, ¿sí? La cabeza de esa pata, de esa columna. Acá. Y entonces, para eso lo que tengo que hacer es ver nudos y barras. Entonces, tengo que articular la barra 2 en su nudo mayor. Eso es lo primero que hago. Voy, módulos, gm, datos, articulaciones, acá de vuelta, porque es en el nudo mayor, ahí le va a decir RZI 1, y acá en qué barra era, en la 2, entonces, si no adivinemos, ahí está, en la 2. Y ahora, vuelvo de vuelta a la, yo ahí tengo un momento positivo, ¿no? En esa. Entonces, ahora vuelvo a la pizarra. Y ahí tengo una T. Y yo acá tengo que tener un momento, yo voy a articular acá. Y acá. Entonces tengo un momento positivo. Un momento positivo, ¿qué hace? Tracción abajo. Entonces yo lo tengo que poner al final de la barra esa 2. Tengo que poner un par que traccione abajo. Entonces, ¿qué sentido le tengo que dar? Este, así. Y por lo tanto en el nudo voy a tener que poner un igual y contrario. En el nudo entonces va a ir en el nudo este, que es el nudo 5. Este es el nudo 5. Voy a tener que poner un par positivo de 16 y acá un par negativo al final, o sea, sentido antihorario. Como está al final de la barra acá, ¿no? ¿Qué hace esto? ¿Ven? Tracción abajo y comprime arriba. Entonces esto va a originar un momento flector positivo. Y este actuando en el nudo, si lo pongo acá, ¿ven? En la cara derecha, como que está traccionando. ¿Se entendió? ¿Sí?
Bueno, vuelvo. Entonces, ya puse la articulación, voy ahora al módulo ANFI. Como verán, es muy repetitivo. Datos. Entonces, primero, ya que estoy, cargas el nudo. De vuelta. Esto les digo MP, detállenlo porque MP en nudo, ¿cuál era? 5. Global en Z, momento, dije que era positivo, ¿no? 16. ¿En qué estado? En el 2. ¿Y en qué nudo? En el 5. ¿Sí? Ahí está. Y ahora voy a cargas en barras concentradas. MP en barra 2. Z. Momento. Y este era menos 16. Y esa pata tiene 3 metros, o sea que también va a 2 puntos, 1, 3. Estado 2. ¿Y en qué barra? En la 2. Ahí está. Bueno, cierro y lo corro y el diagrama tiene que quedar inalterado. Ahí está, 1599. Está bien, entonces ahí lo invocamos bien. Ahora, hay que ver, bueno, obviamente esta sección va a plastificar, ¿no? Esta es la de 15, la de 1535. No creo que haya otra. A ver, por las dudas. 20,26, esta está a 4 y pico, esta está a menos de 3. Debería plastificar esta sección. De vuelta, habría que evaluar la rapidez de cambio de del momento en ambas secciones, pero este es un método de prueba y error, entonces suponemos que la próxima sección que va a plastificar es la del nudo 2. Barra es la barra 1, ¿sí? Porque tiene menor momento plástico, en el nudo 2. Entonces, de vuelta, vamos a la planilla. Entonces, corrida 3, ¿cuál es el momento máximo? El 1335. Positivo. ¿En qué nudo? En el 2. El momento plástico del nudo es 16. ¿Cuánto vale el delta M? Es 16 menos 1335, 265. Entonces, ahora, otra vuelta, voy y le sumo 1, o sea, esto me va a quedar 2.8. Datos, hipótesis, 2.8005. Listo. Lo corro. No. Hay que achicar la escala, porque si no. Se fue a 53. Si me dijiste a 35, o sea, este raja más, está bien. 50, 53, 35. Veamos, 53, 35. Entonces vengo acá. 50, no, el delta M no fue 53. El delta M es 53, 35 menos lo que tenía antes. 40. Entonces, el delta que necesito va a ser
265 dividido 40. O sea, es 0,0. Entonces, esto es este valor, el que tenía antes, más el delta que me pide ahora. 1.866764. A ver, entonces vengo acá, datos, hipótesis. Esto es 1.8, no me acuerdo más. 8, 66, 67. 66, 67, 63. Lo corro. $16. Justo. Y ahora tengo que ver que no se supere en ningún otro lado. En los otros lados que ya había plastificado, no me caliento. Acá es 21. Este es 5. Este quedó aquí. Voy a borrar. Este quedó en 15.99, 11. 21 no llega a los 25. Listo. Todo ok. O sea que, ¿cuántas secciones plastificaron? A ver. ¿Cuántas secciones plastificaron? Hasta ahora. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Acá, la pata de la columna acá. ¿Se entiende lo que digo? La pata de la columna. La estructura se convirtió en un mecanismo. No. Perfecto, porque 4 menos 4, 0 es isostática. Ese es el estado de carga que yo tengo. Ahora, es isostática. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Voy a ir, ¿qué me dicen acá? A ver. No. Pero, ¿qué pasa? Fíjense. Espera, lo voy a hacer en la pantalla, en la pizarra. Si no veo mal, igual lo vamos a hacer. Pero yo tengo esto. Un pórtico, más allá que esta pata sea más larga, es lo mismo. Un pórtico así. Doble acá. Doble acá. Acá era empotrado, pero plastificó. Primero esta. Después esta. Después esto. Y ahora plastificó acá. Esto era un hiperestático de grado 4. Aparecieron 4 articulaciones, es un isostático. Pero guarda que esto, acá hay una articulación también. Y acá hay una articulación también. Esto es móvil. Esto es móvil. Más allá, aunque no estuviera esta fuerza acá, cuando la máquina arme la matriz de rigidez, yo a este programa, los más viejos no lo hacían. Los programas viejos se colgaban y el Fortran te tiraba un mensaje que decía stop running y el número de línea y arreglate. Si no eras el programador y no tenían el código fuente, no podían saber lo que estaba pasando. ¿Cuál era el tipo de error? Pero lo que hacen, y yo se lo hice a este, tendría que saltar ese error, es arma la matriz de rigidez. Cuando arma la matriz de rigidez, si ustedes saben que ningún término de la diagonal principal de la matriz de rigidez ni de la matriz flexibilidad puede ser 0. Ninguno. Entonces,
La rutina que yo le hice para controlar el error es, bueno, después que armás la matriz de rigidez, puede ser que ninguno dé 0, pero que esté muy próximo a 0. Entonces, toma de todos los elementos de la matriz rigidez, el menor en valor absoluto. Toma el menor. Y compara todos los términos de la diagonal principal con este. Hace este valor dividido los términos de la diagonal principal. Si esto da aproximadamente 1, esto es aproximadamente 0. Ahí automáticamente abandona esa rutina y dice estructura móvil, y si uno quiere puede llegar a decir en qué nudo y en qué dirección, porque te lo dice el número de fila. La otra es que no pase esto, pero después de triangular, eso ni bien la armate, después de triangular la matriz, que acá queda un 0, puede ocurrir que se dé esta situación después de triangular. Si se da antes de triangular, quiere decir que yo, por ejemplo, me mandé la siguiente macana. Tenía esta estructura, y acá me dijeron, bueno, que tenía este nudo articulado, ¿no? Y yo lo que tengo que hacer ahí es articular 2 de las barras, cualesquiera. Por ejemplo, esta y esta. Y yo lo que pude haber hecho es esto. Articulé las 3. Entonces no tiene el K, este K directo, es 0, porque ninguna barra aporta rigidez ahí. Entonces es este tipo de error salta antes de triangular. Ahora acá, que se generó esto, va a pasar esto, así. Es móvil en este sentido, ¿entienden? Como dije antes. Entonces, este mecanismo, porque acá hay una vinculación aparente, este mecanismo salta después, cuando la estructura es móvil en su conjunto, salta después del triangular. Entonces, tendría que encontrar ese error. ¿Se entendió lo que dije? Si yo articulo ahora, y vuelvo al programa. Eso lo vamos a hacer para ver, porque a uno se le puede escapar. Si yo articulo acá, pongo el par de pares, ¿no? Y lo corro, tendría que salir un error, estructura móvil o algo así, no me acuerdo cómo lo imprimo. Pero se entiende por qué. El asunto es que si uno no se da cuenta, les puede pasar, el asunto es que entiendan lo que hicieron mal, porque si no, no saben para dónde rajar. ¿Está? Entonces yo voy a hacer, por último, antes de calcular la reserva plástica, voy a hacer eso. ¿Sí? Entonces voy a ir, voy a borrar todo primero. Ah, no, pará. ¿En qué barra y qué nudo es? Ah, lo tengo acá. Esto, disculpen, es la barra 1, nudo 2. Bueno, borro todo. Acá. Y voy. Bueno, acá de vuelta. El nudo 2 es el nudo mayor de la barra 1. Entonces vengo acá, barra 1, ahí aparece la articulación. Y ya se ve que esto es un mecanismo, ¿eh? Pero no importa, igual que seguimos. Ahí como era el momento era positivo, en la barra entonces al igual que antes, tengo que hacer lo mismo que antes. Era positivo en la pata de la columna. Datos, cargas en... Entonces, esto va a ser un M. Estoy en nudo, ¿no? Sí. MP, nudo 2, Z, M en el nudo. Entonces tiene que ir, o sea, sí, tiene que ir positivo. 2. Esto es nudo 2. Ahí está. Y ahora voy a cargas en barras. Concentradas.
MP barra 1, MP en Z momento, y este es menos 16. Menos 16, y esa barra mide 4, entonces a 3.13, estado 2, y barra 1. Y ahí apareció. Bueno, lo corro, y ahora tendría que tirar. Debería. Ahí está. Estructura móvil o próximo a hacerlo, según Z en el cálculo será interrumpido, qué sé yo. Bueno, quiere decir que esto es móvil hacia allá, como les grafiqué yo. Entonces, cuando pasa eso, no tienen que articular, ya se quedan con el último valor de ¿qué? De este coeficiente que está acá. De este, 8.666, que sé yo cuánto. Entonces, vamos a la planilla. Y, bueno, la reserva plástica, ¿cómo se calcula? La reserva plástica es, yo lo voy a escribir, que es 1.86, 66, 76, etcétera, dividido 1.6806. Y esto es igual a el 11% aproximadamente. Ya que esa estructura, debido al mecanismo de tablero que se forma, la reserva plástica es de 1.860, perdón, de un 11%. 11,1% más o menos. Bueno, y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? O sea, si no articulamos el nudo 2, quedaría con el momento que... La estructura en realidad quedaría con el momento que tenía calculado antes, ¿no? El Claro, sí, sí. 1335. O no me acuerdo cuál era el valor, creo. No. Con 13.35 no. Yo le aumenté la carga y acá llegó a los 16. Cuando el programa te tiró el error fue cuando yo articulé ahí, que les dije que no había que articular porque si no se convertía en un mecanismo. Ah, está bien, aumentó la carga en el estado, pero está bien, ahora está bien. ¿Ok? Sí. Este valor llega a 16. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Lo que no había que hacer era articularlo ahí. Pero puede pasar que uno viene medio alienado con esto porque es así. Y entonces artículo decís, ¿qué pasa? Y entonces hay que avivarse que esto se forma en mecanismo de tablero, así se llama, que les mostré recién. ¿Está claro? Porque cuando plastifica una sección, ¿qué tenés que hacer? Articular y colocar el par de pares para que no siga aumentando. ¿Está bien? Si no hubiera tenido esta fuerza acá horizontal, y por ahí se llegaba a formar una quinta articulación. Habría que ver. Bueno, si no hay dudas, yo acá con esto terminé. No sé si estás, Daniel, ahí. No. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué decís? Gracias, Carlos. Bien. Bueno, te los paso. Dale, yo diría dejarlos descansar 15 minutos, son
8 menos 5, 8 y cuarto volvemos y vemos los ejercicios que habían quedado el otro día truncos porque no se los habíamos mandado. ¿Sí? Así que descansamos hasta 8 y cuarto y después arrancamos otra vez. Bueno, hasta luego. Bárbaro. Hasta luego.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a hacer ese par de ejercicios que quedaron truncos la otra vez, la última clase, porque no se los habíamos, yo me había olvidado de decirle a los chicos que se lo envíen. Carlos, ¿me podrás poner sí, como coanfitrión? sí, sí. Espera que antes quería, acá hay un alumno Abades, que dice, buenas noches, quería saber si podía enviar por mail unos ejercicios que hice de línea de influencia para saber si están bien, resueltos. Sí, yo creo que sí, no hay ningún problema en que los envíes. ¿Ok? Bueno, listo, gracias. Bueno, para que te encuentre, Daniel, ¿dónde está? Bien, Daniel, mientras Carlos me hace coanfitrión, ustedes recuerdan que lo último que vimos fueron los teoremas del límite superior y límite inferior, el teorema estático y el teorema cinemático. ¿Sí? Los que nos daban estos dos teoremas, que los desarrollaron Greenberg y Prager, es acotar el valor de la carga plástica. ¿Sí? El teorema estático me daba el límite inferior y el teorema cinemático me daba el límite superior. De las posibles cargas estáticas yo tomaba la mayor y de las posibles cargas cinemáticas yo tomaba la menor. Bien, estos dos ejercicios que vamos a ver, ¿sí? Justamente es la aplicación del teorema cinemático, donde vamos a generar mecanismos en función, generó el que los hizo, perdón, generar mecanismos en función de la estructura, dónde tiene los nudos, dónde tiene las cargas concentradas, y en función del mecanismo de colapso, ¿sí? Calcular el trabajo interno y el trabajo externo en cada uno de los posibles mecanismos, despejar la carga plástica, ¿sí? Y la menor, o sea, las cargas cinemáticas, y la menor es la considerada el límite superior de la carga plástica. ¿Sí? Ese es el objetivo de estos dos ejercicios. Como si bien hay tres, el tercero se lo dejamos para que lo analicen ustedes, pues el mismo concepto que el primero y el segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, gracias, Carlos. ya sos vos, porque ahí figuras como Daniel, no sé si sos vos. Sí, soy yo. Sí, porque bueno. ya me dejó abrir. Ok, Bien. listo. Gracias. El primer ejercicio es una barra, ¿sí? De 3 metros, que tiene una carga concentrada en la mitad, ¿sí? Y un tensor. La barra tiene la viga, perdón, tiene una sección de 5 por 5 centímetros, el tensor tiene una sección de 0,4 por 0,4, ¿sí? Y la tensión de fluencia, si bien dice que están hechos de un material elastoplástico perfecto, recuerden cómo era, lo vimos al principio de la otra clase, el comportamiento de los materiales, ¿sí? Y cómo era un diagrama bilineal, ¿sí? Una zona elástica y una zona plástica perfecta, y tiene una tensión de fluencia de 240 megapascales. Bien, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, fíjense, es una estructura hiperestática de primer grado. Por lo tanto, si se genera la primera rótula, recuerden que las rótulas se generaban en los nudos o bajo carga concentrada. ¿Sí? En el punto C ya hay una rótula. ¿Sí? Esto sería como si yo tuviese el apoyo simple acá en C, pero lo que pasa es que hay un tensor, y el tensor puede o va a entrar en fluencia. O sea, bien. Entonces, como es un hiperestático de primer grado, si se genera una rótula pasa a ser isostático. Para que se genere un mecanismo de fallo, de colapso, se tienen que generar dos rótulas. ¿Dónde se pueden generar las rótulas? Bueno, las rótulas se pueden generar en A, en B, ¿sí? O la plastificación de la sección del tensor. Bien. Entonces, fíjense, los posibles mecanismos, ¿sí? De falla son estos dos, donde se genera una rótula en la sección A y una rótula en la sección B. Y ven el mecanismo, ¿sí? Que se genera, cómo rotan. Y el otro posible es una rótula en A. Recuerden que eran, como bien lo estoy viendo con Carlos Astro, son rótulas friccionales, no es que se genere una articulación. Una vez que se plastificó, ¿sí? Las dos secciones de la rótula siguen soportando el MP. Y entonces el segundo mecanismo es la rótula en A y el agotamiento del tensor. ¿Sí? Recuerden que cuando, justamente como en axil, el diagrama de tensiones es constante, ¿sí? Cuando entra en fluencia una fibra, entran todas a la vez. Diferencias en la flexión. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Con las características dadas,
calcula el M plástico, que es la tensión de fluencia por el W plástico. Recuerden que en una sección rectangular es B por H cuadrado sobre 4, ¿sí? Y la fuerza o el agotamiento del tensor es justamente la tensión de fluencia por el área. ¿Sí? Entonces acá tenemos los dos límites, el MP y el TP. TP es el agotamiento del tensor. Bien. Habría un tercer mecanismo, pero no es viable. ¿Por qué? ¿Cuál sería el tercer mecanismo? Que se genere la rótula en B y se agote el tensor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La barra AB, fíjense que está empotrada, o sea que puede seguir tomando carga. Entonces ese mecanismo no es viable. ¿Sí? Entonces por eso se trabajan con estos dos mecanismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que se medía trabajo externo y trabajo interno. El trabajo externo es el de la carga, ¿sí? En el mecanismo, y el trabajo interno es justamente el de los pares en la rotación. Bien, entonces, fíjense, el trabajo, el primer planteo, ¿qué tendría? Ven que en el primer mecanismo, donde se generó la rótula A y en B, la sección B está en la mitad de la barra, entonces cuando rota tita, ¿sí? La rotación relativa entre las dos barras es 2 tita. O sea que cada barra va a tener una rotación relativa de tita. Ahora lo voy a dibujar. ¿Y cuánto se desplaza el punto B para este mecanismo? Tita por L. Recuerden que acá las rotaciones y los desplazamientos son muy pequeños, entonces las tangentes se confunden con el ángulo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo va a ser el trabajo? Y va a ser P sub P por el desplazamiento, que es tita por L, ¿sí? Y igual, eso va a ser el trabajo externo, y el trabajo interno, ¿qué va a ser? Va a ser, en la sección A, el momento por la rotación, ¿sí? MP por tita. Y después, en B, tengo un par de pares, ¿sí? Ven que acá directamente pone MP por 2 tita. Pero ¿qué pasa? Si voy a pasar un minuto a la pizarra. Si ustedes recuerdan, y esto rota así, esto rotó así, yo acá tengo el par de pares, ¿sí? Y esta es la rotación relativa de esta, y esta es la rotación relativa de esta, ¿sí? Entonces, ven que esto sería MP, este acá, ¿cómo es este con este? Son iguales, ¿ven? Que son alternos internos, ¿sí? O ángulos entre paralelas, ¿sí? Este es igual a este, y este es igual a este. Entonces, cuando aplico, ¿sí? ¿Cómo son estos trabajos? Es MP por tita negativo más MP por tita negativo, porque no coincide el sentido del par con el sentido de la rotación. Entonces es 2MP por tita. Cuando lo pasa, ¿sí? Del igual hacia el otro lado, queda el positivo. ¿Sí? Bien. Perdón. Entonces, ¿qué hace? Plantea trabajo y despeja P sub P, que le da 15.000 newton. Ahora plantea para el segundo mecanismo, de la articulación en A y el agotamiento del tensor. ¿Qué tengo? MP por tita, ¿sí? Más P por el desplazamiento. ¿Sí? Bien. Más, en este caso negativo, porque la fuerza es para arriba, la del tensor, el trabajo del agotamiento del tensor, que es T sub P por tita por 2L. Tita por 2L es el desplazamiento. ¿Sí? De vuelta, recuerden que como los ángulos son muy pequeños, la tangente se confunde con la función trigonométrica, con el ángulo, la tangente con el ángulo. Y de acá despeja P sub P. ¿Sí? Esta es 15.000, esta es 12.680. La menor de las dos es la que va a considerar como la P cinemática. Lo verifica con equilibrio, ¿sí? Saca momento respecto del punto, plantea el diagrama cuerpo equilibrado, ¿sí? Este es la articulación en A,
o sea, el agotamiento de la sección A en A y el agotamiento del tensor, ven que acá aparece MP y acá aparece T sub P, plantea el equilibrio respecto de B y llega a la misma expresión. Por lo tanto, ¿sí? El P plástico es este. Acá calculo un P admisible mediante un coeficiente de seguridad que plantea arriba. Pero recuerden que cuando yo planteo el teorema cinemático para calcular el límite superior de la carga plástica, ¿sí? De todas las posibles cargas plásticas, mi límite superior es la menor. Acá había dos mecanismos, ¿por qué? Porque el grado de hiperestaticidad de la estructura era 1. Con un mecanismo se hace isostática y con dos mecanismos se hace un mecanismo de falla o de colapso. ¿Sí? Bien. El que sigue es exactamente lo mismo. ¿Sí? Fíjense que acá lo que va a querer es dimensionar. ¿Sí? Fíjense que es un pórtico en L que tiene una base empotrada en la sección A y en el punto C tiene un apoyo doble. ¿Sí? Por lo tanto, es un hiperestático de grado 2. Con dos rótulas plásticas sería un isostático, con la tercera sería un mecanismo de falla. Fíjense que tiene secciones definidas, la sección A, la sección D, B, E y C. Estamos de acuerdo que las rótulas se van a generar en A, en D, en B o en E. ¿Sí? Porque las rótulas se van a generar en nudos o bajo carga. ¿Sí? Y fíjense que la sección, ¿sí? Es una sección rectangular, constante, o sea que la barra vertical y la barra horizontal tienen el mismo MP, que tiene base A y altura 1,5 de A. Lo que quiere hallar acá es A, ¿sí? Justamente para que verifique la sección de acuerdo al límite superior del teorema cinemático. Bien. La altura es 3L y la longitud es 3L. Disculpen un minuto. Perdón, tenía la gata que me raya los dedos. Bueno, tanto la longitud de la barra vertical como de la barra horizontal es 3L, L vale 40 centímetros, y la tensión de fluencia son 2.400 kilos por centímetro cuadrado o 240 megapascales. Y pide dimensionar para un factor de seguridad, en este caso n igual a 2. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, en función del planteo del teorema cinemático, es buscar los posibles mecanismos. Recuerden que, como el grado de hiperestaticidad es 2, para generar el mecanismo de colapso tengo que poner 3 articulaciones. ¿Sí? O sea, 3 rótulas plásticas. Bien, entonces acá están los posibles mecanismos. Fíjense que el primer plantea la rótula en A, en D y en B. ¿Sí? Acá es un problema de geometría, justamente para calcular los desplazamientos, porque entre A y D, ¿sí? Ven que es un tercio de L, y entre D y B, 2/3 de L. Lo mismo en la barra horizontal. Entre B y E es un tercio, y entre I y C, 2/3. Entonces lo que hay que hacer es calcular los desplazamientos y las rotaciones en función de geometría. ¿Sí? Entonces, en el primer mecanismo, ¿sí? Las 3 articulaciones están en la barra vertical. En el segundo mecanismo, las articulaciones están en A, en D y en E. Ven que B en el mecanismo rota con el ángulo original, ¿sí? Que son 90 grados. Y en el tercer mecanismo, las articulaciones se generan en A, en B y en E. ¿Sí? Bien. Entonces, en el primer mecanismo, fíjense que la rotación en A es θ, ¿sí? El desplazamiento en D es θ por L, y en la rotación en B es θ sobre 2. Y el ángulo relativo, ¿sí? Entre las dos barras, entre la barra AD y BD, es 3 medios de θ. De la misma manera, ¿sí? Calcula los desplazamientos y las rotaciones, ¿sí? En los 3 mecanismos. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a plantear trabajo, va a hacer el trabajo
de los MP en las rótulas plásticas y de los P sub P en los desplazamientos. Fíjense, por ejemplo, en el mecanismo 1, ¿qué tengo? Tengo el trabajo del P sub P por el desplazamiento, que es θ por L. Y después tengo, que tiene que ser igual, al trabajo de los MP. ¿Dónde voy a tener trabajo de los MP? En A y en B. ¿Sí? Fíjense, perdón, y en la rótula en D. ¿Sí? Acá tengo el par de pares. ¿Sí? Entonces tendría en A, MP por θ, en D, el par de pares por la rotación relativa de cada una, que es este valor que es MP por 3 medios de θ, más el trabajo del par en B, que es MP por θ sobre 2. Bien, de acá despejo mi primer P plástico. Hago exactamente lo mismo en el segundo mecanismo que voy a tener. Fíjense que ahora tengo dos cargas que generan trabajo. La carga P sub P de la barra horizontal y la carga P sub P de la barra vertical, o sea, en D y en E. Entonces tengo P sub P por el desplazamiento, que es θ por L, más el desplazamiento de la vertical, que es P sub P por θ por L sobre 2. Lo que hace acá saca factor P sub P. ¿Sí? Y después tengo el momento en A, el par de pares en D y el par de pares en E. ¿Sí? Ven que cuando saca factor común, le queda θ, 3 medios de θ en D y 3/4 de θ en E. Despeja el segundo P sub P. Y del tercero, ¿sí? Fíjense que en A no hay rotación relativa, por lo tanto el MP no genera trabajo. No hay desplazamiento en D, porque no hay articulación, el mecanismo se genera en la barra BEC, ese no genera trabajo, y solamente me queda el trabajo de P sub P en θ por L, y en B el MP por θ. ¿Sí? Entonces fíjense, tengo del primer mecanismo 3 MP sobre L. ¿Sí? Si dejamos MP afuera, MP sobre L afuera, acá tengo 3 veces ese cociente. El segundo mecanismo, tengo 13 sobre 6, 2,15. ¿Sí? 3 y 2,15. Y el tercero, 5 medios, 2,5. ¿Sí? O sea, que cuando yo aplico este teorema, de todas las cargas, mi límite inferior es la menor. O sea que sería 13/6 de MP sobre L, que es la que adopta para el dimensionado. Entonces, ¿qué hace? P sub P, ¿sí? Es P por N. El momento plástico es sigma de fluencia por W plástico. Pero ¿qué pasa? Quiere justamente dimensionar. Le dio la relación geométrica que era la base A y la altura 1,5 de A. Entonces, el W plástico, ¿qué va a ser? Base por altura al cuadrado sobre 4. O sea, A por 1,5 al cuadrado sobre 4. Entonces, este MP me queda, bueno, el valor de la tensión de fluencia por el producto dividido 4, 135 10 a la sexta por A al cubo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto lo iguala al P sub P, y yo sé que el P sub P es el P sub P por 2, y hago el cociente entre me perdí, perdón, el MP. Ah, está bien, perdón. Esto era 13/6 de MP sobre L, ¿sí? Que tiene que ser igual al valor del MP mayorado por el coeficiente de seguridad. Lo que está acá arriba, P sub P es igual a P por N solo. Entonces, lo igualo, ¿sí? La carga del límite inferior, ¿sí? Es esta, 13/6 de MP sobre L. Discúlpenme, me perdí el 13S, me sacó de línea. Y de acá, lo único que me queda es el A. Entonces de acá despejo A. Teniendo A, tengo las dimensiones de lo que pedí ahí. Pero a ver, el objetivo, ¿sí?, de estos ejercicios es plantear los mecanismos, ¿sí?, y en función de los mecanismos planteados, de los mecanismos de colapso, siempre el mecanismo de colapso es el grado de hiperestaticidad más 1. Esas son las rótulas plásticas que le tengo que imponer. Siempre las rótulas plásticas van
en nudos o bajo cargas, como vimos. Entonces de ahí calculo todas las P plásticas y la menor es mi límite superior. Recuerden que estos son límites, tanto el estático como el cinemático me acotan el valor de la carga plástica. ¿Sí? Bien, no sé si quieren consultar algo. Profe, el 0,4 es L. Sí, el 0,4 es L. ¿Ves que es 40 centímetros? Ah, listo. Ok, gracias. No, por favor. Y bueno, una vez que tiene A, saca el 1,5 de A, saca la altura, ¿no? Bien, ¿le entendieron? Le dejamos el tercero, ¿sí? Que es esta estructura, que pide exactamente lo mismo, pero bueno, ya hay que analizarlo un poquito más. Tiene distintas secciones, ¿ven? El tensor 1, el tensor 2 y la viga. La viga es una T invertida, ¿sí? Entonces van a tener que calcular el M plástico de otra manera, no tan como la rectangular, ¿no? Van a tener que buscar el baricentro, ¿sí? Y calcular el momento de inercia y después buscar el punto donde haga dos secciones de igual área. Y con eso, sí, calcular el MP. ¿Sí? Recuerden que el MP es la resultante del volumen de tensiones de toda la sección plastificada. ¿Sí? Entonces acá van a tener que mirar hacer un poquito de trabajo de ir buscando. Bien. Profe, en el punto Sí, anterior, sí. en el caso C, Entonces, sí. ¿se genera la rótula en A? Si Como, se genera en A, ¿ves? Para que se te genere un mecanismo de colapso, siempre tienen que, como este es un hiperestático grado 2, una de las posibilidades, viste la 1, que era en A, en D y en B, la 2 en A, en D y en E, y la tercera es en A, en B y en E. Pero ¿qué pasa? Fíjate que al no generarse una rótula en D acá, no hay desplazamiento relativo de las barras AD y BD. Entonces, al no haber desplazamiento relativo, no hay rotación en A. Si no hay rotación en A, no hay trabajo del MP acá. ¿Sí? claro. O sea, físicamente igual si eso sucede, no se El ve de alguna tema manera. es... No te entendí. O sea, si tenemos una columna y una viga dispuesta de esa manera y se genera la rótula ahí, digamos, falla ahí, porque si no se genera la rotación, como que no se termina de ver que hay una rótula. Claro, pero guarda, pero o sea, miren el concepto del teorema. Fíjate, mirá, que para este mecanismo la carga plástica es la mayor, es 2,5 de MP sobre L. ¿Sí? O sea, si estas, en vez de ser los límites, ¿sí? En vez de ser los límites superiores, fuesen las cargas plásticas, ¿con qué carga va a fallar? Y con la del mecanismo 2, que es la menor. Porque la del mecanismo 1 es 3 veces MP sobre L. La del mecanismo 2 es 2,15 y la del mecanismo 3 es 2,5. O sea, va a fallar con este mecanismo, con el 2. ¿Sí? Claro, sí, perfecto. ¿Sí? ¿Lo entienden? O sea, recuerden que son límites superiores, ¿sí? Que si los límites inferiores estuvieran muy cerca, prácticamente coincidirían. Pero bueno, uno tiene que plantear y ver de los tres el menor. Va a fallar por ese, ¿sí? O va a ser el límite superior, pero de ese mecanismo de colapso. Los otros no se van a generar. ¿Por qué? Porque la carga esta es la menor, en este caso, de las tres. Entonces siempre va a fallar cuando yo empiezo a dar como está explicado a Carlos en el paso a paso. Empiezo a dar los escalones de carga, ustedes iban subiendo, ¿sí? Yo empiezo a subir la carga. Cuando llego a 13 sextos de MP sobre L, ¿sí? Se van a generar estas rótulas y va a colapsar por acá. ¿Sí? Y este va a ser el mecanismo de falla. Y es la carga plástica menor, en realidad el límite superior menor. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Si no, pasamos a un tema más álgido.
Bueno, si no voy hablando, no se interrumpen y no preguntan. Bien. Quedan dos temas, ¿sí? Inestabilidad del equilibrio, pero vamos a empezar la clase que viene. Sí, la clase que viene, me tienen que disculpar, pero vamos a arrancar a las 19, por un tema de que no llego. No llego a tiempo para abrir. Vieron que lo corrimos a 18:45 y hoy arrancó Carlos porque yo no llegaba. Entonces queda inestabilidad del equilibrio y queda estructuras espaciales, ¿sí? Inestabilidad de equilibrio son 2 o como máximo 3 clases, y estructuras espaciales es 1 o máximo 2 clases. Bien. Después vienen los parciales. El segundo parcial, su recuperatorio, y después tomaremos el segundo recuperatorio del primero y en diciembre el segundo recuperatorio del segundo. Para el segundo parcial entran método de las deformaciones, línea de influencia, simetría y matricial, ¿sí? Entonces, cuando terminemos estos dos temas que faltan, que es inestabilidad del equilibrio y estructuras espaciales, vamos a hacer una clase de consulta de los temas del parcial. Entonces, lo que le queremos transmitir es que vayan leyendo, por eso le dije las cantidades de clases, van a ser como mínimo 3 o como máximo 5, ¿sí? Ya veremos cómo va transcurriendo. Ustedes recuerden que el martes 12 no hay clase porque es fecha final, o sea que para la primera semana de noviembre o la segunda vamos a hacer la clase de consulta, ¿sí? Entonces, vayan leyendo, ¿sí? Método de las deformaciones, línea de influencia, simetría y cálculo matricial, que son los temas que entran en el parcial. ¿Mm? Así que, por favor, y no se queden con las guías, ¿sí? Bien, no sé si nos quieren preguntar algo, ¿hay alguna duda con algo? Profe, no sé si es muy temprano preguntar, pero con respecto a los parciales y los recuperatorios, ¿hay alguna novedad si se va a volver un poco ahí a las aulas o algo por el estilo? No, mirá, yo lo pregunté porque yo tengo un amigo que da clases en La Plata y ellos ya empezaron a hacer las clases presenciales, y pregunté y acá no. O sea, este año los finales están por verse, pero las cursadas hasta el último día de clase va a ser virtual. Los finales, quizás, pero las cursadas, por lo menos eso fue lo que me dijo el director del departamento hace 15 días. ¿Sí? Hay otros lugares que se están haciendo presenciales, bueno, pero es la directiva que hay acá. Yo justamente pregunté porque el interés nuestro era tomar el parcial presencial, aunque sea dividirnos en 3, 4 aulas para mantener el distanciamiento y demás y tomarlo presencial, pero no. Hasta ahora, no. Sigue todo igual. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, no sé si quieren consultar algo, chicos. Si no, no sé, Carlos, ¿vos querés agregar algo? O María o Fernando, de las guías o algo. Profe, Si yo no, tengo una consulta, no sé si lo sí. hago ahora o después. Sí, no, Sí, dale. Tenía una duda en el ejercicio 5C de la última guía, que no sabía bien cómo hacerlo. a ver. ¿Cuál es la guía? La 6, la 6. La guía 6. A ver si alguien. Poneme como anfitrión y la busco. Dale. Que es de simetría y antimetría. Ejercicio. El Ejercicio 5C. 6, 5C. 5C. El que son varios pisos. Ahí va, espera. Te tienen que hacer coanfitrión Carlos, Fernando.
¿Podés compartir, Fernando, vos? Sí, estoy en eso. Pará. Carlos, si no lo haces con anfitrión, no va a poder compartir, me parece. Bueno, ahora hacé la prueba, Fernando, si no te hago. Si no, busco yo, espera. A ver. En el mail lo mandaron, la guía. Fíjese por mail. El tema es, vos ves un pórtico, si no recuerdo mal, que tiene 2 vanos y 4 pisos. ¿No? Sí, eran 3 pisos, creo, algo así. Hay 3 pisos. Bueno, Sí, son 3. la estructura tenés que cortarla por la mitad de la columna. En la mitad Sí. de la columna le vas a tomar la mitad del área, la mitad del E por E y J. J, ¿sí? Y después para la estructura simétrica, porque no me acuerdo cómo eran los apoyos, si había simetría en los apoyos. En la estructura simétrica le vas a impedir la rotación en cada nudo y el desplazamiento horizontal. Y en la antimétrica le vas a poner un apoyo que te impide el desplazamiento vertical. Ah, Acá genial, la, sí, encon- esa. acá, Ah, bueno. acá la encontré, ¿eh? Bueno, Espérate, el 5C, me dijiste, Aska. Sí, sí, ese. sí, el que preguntan siempre, Carlos, es. Pero acá, ahí el 5C no está acá. Ahí. Espera, a ver, yo comparto lo que tengo, a ver si es este. Espera. No. Yo lo tengo como 5B, no sé. A ver. Comparto pantalla, ¿cierto? No sé. Sí, ese mismo es. Este es. Bueno. Sí. Y es lo que te decía Daniel. Acá, ¿qué pide? Trazar Hacer la la. estructura simétrica, Va a ser antimétrica, la tomar simétrica y la antimétrica. la estructura. Sí, esto es. Bueno, esta barra tendría que estar sobre el eje de simetría. Y es como te decía Daniel, te quedas con esta media, con una media, y la columna tiene área sobre 2 e inercia sobre 2. ¿Sí? Para entender eso, bueno, si vos seccionás a la estructura por la mitad, entender que el área es la mitad, creo que es fácil. Ahora, Sí, sí, eso lo entendí. sí, no sé, si hay dudas por qué la inercia es la mitad, es si esta es la columna, Sí, como que la cortás a la mitad. claro, pero la inercia, ¿por qué es la mitad? Porque si vos calculás la inercia de esto, de este rectángulo cuadrado respecto de un eje que pasa por la base, ¿sí? Te da la mitad de la inercia de todo el rectángulo. Hacé la prueba, si querés. Sí, pero mi pregunta era, cuando hacía el antimétrico, ¿qué le ponía? ¿Un vínculo simple en las 3 bordes, en donde corté? Ah, bueno, ahora no se ve. Ahora, No estoy viendo. espera, ¿estás viendo ahora? No, no, está viendo la pizarra. No, se ve la. Sí. Espera. ¿Cuánto? No, ahora sí. Sí, cuando hago la antimétrica, ¿qué le tengo que poner? ¿Un vínculo en los 3 nudos esos que corto? Claro, acá lo que le tenés que poner es. No, nada, porque, bueno, depende. Si trabajamos bajo la hipótesis de rigidez axial infinita, te quedás con media acá. Claro. ¿No? ¿Entendés? Claro, Porque hay que colocar acá un vínculo, un vínculo en I, si estas barras consideramos que no tienen rigidez axial infinita. Si la columna del medio, si consideramos que la columna del medio no tiene rigidez axial infinita, sí habría que colocarle un vínculo acá, un vínculo en I en cada nudo. ¿Entiendes? Sí, genial. ¿Sí? Perfecto. Ah, y nos quedaría un hiper de 1 ahí para hacer con método de las fuerzas. No, como un hiper. Ah, digo, no, son marcos cerrados, no, más grande. Un hiper de unos cuantos te queda, ¿no? Sí, no. Por los Claro, vínculos sí. exteriores sí, pero
No me di cuenta que era en marco cerrado. Sí. Y para el TP lo tomamos como rigidez axial infinita. Y Sí, planteen los dos. Yo me quedé No sé, justo espera, en esa parte. perdón. Se No sé, entregaba hoy el Fernando, trabajo. vos decís, Esa ustedes parte chicos, no sé cómo. no lo hice porque bueno, tenía esa duda. Pero a mí justo no me tocó entregarlo, por eso lo preguntaba en Claro. clases. Un mail. Espera, Fernando y María, ¿cómo lo están pidiendo? ¿Con rigidez axial infinita o sin rigidez axial infinita? Con las dos, con y sin rigidez axial infinita. No. Vale, buenísimo. ¿Te quedó claro? Lo que... Sí, entendí. Perfecto. muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, disculpe, con respecto a lo último, ¿eso está aclarado en alguna parte? Porque por lo menos yo lo había planteado con rigidez axial infinita solamente. Ah, bueno, pero no importa, háganlo. No les va a venir mal. Tampoco es, digamos, mucho más trabajo, porque solamente se pide, no se pide resolver, creo que ahí, se pide solamente el planteo de Claro. la simétrica y la antimétrica. Exacto. Profesor, si es teniendo en cuenta que es con rigidez axial infinita en el antimétrico, entonces no tendría que poner apoyos. No, claro. no. Y en el simétrico, La rotación y sí la el rota. desplazamiento. Claro, la rotación y Los el dos. desplazamiento. Exacto, sí. Ok, pero en el antimétrico no está bien. Porque yo lo planteé sin rigidez axial infinita y ahora me quedó la duda de eso. Gracias. Está bien. Nada. Planteo con los dos porque aparte les sirve para... Este ejercicio está puesto, lo hicimos ahora porque siempre sale el mismo... Como el eje de simetría cae por la mitad de la columna, ¿sí? Está adrede para justamente que lo vean y que genere estas dudas. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda más, chicos? Profe, yo sigo con nodo en ese ejercicio. No te escuché. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Yo en ese ejercicio tengo una duda, porque las columnas exteriores tienen distinto módulo de elasticidad y distinta inercia. Serían de distintos materiales y secciones. Claro, pero No fíjate que hay simetría respecto del eje. ¿Sí? Claro, simetría de vínculos. Pero ¿se puede plantear la mitad de la estructura igual? No. Se tiene acordate que la simetría también entra la inercia y el material. Las Claro, columnas por eso. exteriores tienen el mismo EJ. ¿Sí? Si dice Sí. otra cosa es porque se nos tipió mal, pero si no, no podría. Si yo te ponga que el E1 es distinto al cuando hablo de E por I, el 1 es distinto del 2, es distinto del 3, de las tres columnas, no hay simetría. Ah, claro, por eso. Nosotros planteamos que es todo lo mismo. Está bien, pero podrían ser todo lo mismo o la columna del medio tener una característica y la de los bordes distintas pero iguales. Ahí habría Ah, simetría. listo. Listo, claro eso y planteo simetría y Claro, antimetría. sí. Gracias. Si las tres fuesen distintas, no hay simetría. Claro, como tenía O sea, distinto nombre, pensé que eran distintas. Claro. o No, sea, no, acá como está, vos fíjense todos, como está planteado esto, no habría simetría porque las columnas de la izquierda tienen E2 y 2, y los de la derecha tienen E1 e I1, y el del centro, las del centro E por Z3. Entonces como que acá no habría simetría. La idea pudo haber sido que digan, no, esto no se puede resolver por simetría. Si les tocara un ejercicio así en un examen y se preguntara, ¿podría resolver la estructura aplicando simetría en trimetría? Verdadero o falso, digan que no, porque como les decía Daniel, no hay simetría respecto de la columna del medio. ¿Se entiende? Ahora, ustedes plantéenlo como si las columnas de la derecha y la de la izquierda tuvieran igual producto E por I. La del medio puede ser distinta. Las del medio pueden ser distintas.
Claro, listo. Gracias. ¿Quedó claro? Claro, aclaren E y Z2 igual a E y Z1 y listo. Ya está. Para que quede claro. ¿Sí? Ok. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda, chicos, con la guía, con algo? Bueno, bueno. Entonces, recuerden que el martes que viene arrancamos a las 19 con inestabilidad de equilibrio. Vayan leyendo, recuerden que las dudas que vamos a responder son las dudas que nos envíen escritas por lo menos una semana antes. ¿Sí? Entonces, por eso se los decimos hoy, tienen casi un mes para ir leyendo, para ir anotando las dudas, así la clase de dudas, ¿sí?, la aprovechamos sacando dudas, valga la redundancia. Entonces, vayan escribiendo, después cuando las tienen armadas, se designa alguno que las junte y las envíe. ¿Sí? Pero se lo decimos con bastante tiempo. ¿Sí? Bien.